se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. El mundo está asustado por todo lo que se ve que sucede, por volcanes que entran en erupción y tantos desastres que suceden actualmente alrededor del mundo. Vemos en Hawái un volcán que no para de tirar lava. Vemos en Guatemala también otro volcán que ha causado estragos. Y todo esto siempre nos lleva a pensar, ¿será que estamos realmente en los últimos tiempos? Bueno, todo cristiano entendido sabe que estos son los últimos tiempos. Algunos llegaron a decir que a partir del año 2000 los últimos tiempos iniciaron, o los tiempos realmente que habla el Apocalipsis. Pero ¿debemos nosotros preocuparnos por lo que estamos viendo en realidad? ¿O nuestra preocupación debiera ser otra? Bueno, yo creo que la preocupación del cristiano en realidad no es o no debe ser lo que está sucediendo. Si un volcán está haciendo erupción o si está sucediendo alguna otra catástrofe alrededor del mundo. Claro, no podemos ignorar todo eso porque son noticias a las cuales estamos expuestos y hoy día a través de los medios de comunicación y de tanto recurso tecnológico que hay, pues nos damos cuenta de todo lo que sucede alrededor del mundo. Pero ¿cuál debe ser la preocupación de los creyentes? En realidad, el mundo se asusta por todo esto que he mencionado, por las cosas que suceden y por las que dicen que van a suceder. Pero Dios nos ha hecho entender a nosotros, la iglesia, que nuestra preocupación realmente no deben de ser estas cosas, sino que nuestra preocupación debe estar en la salvación, el saber que estamos listos para ese momento cuando seamos llamados por nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, verso 12 dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quizá es en lo que menos has pensado como creyente en este tiempo. Quizá porque has estado preocupado por lo que sucede en el mundo, o quizá porque has estado pensando en cualquier otra cosa. Sabe, los afanes de este mundo ahogan la palabra. Eso dice la Escritura. Y muchas veces nosotros los creyentes caemos en esos afanes del mundo. El deseo de tener, el deseo de poseer más de lo que tenemos, o aún el deseo de levantar un ministerio grande, de tener una cosa u otra en el ministerio. Muchas veces estos deseos no necesariamente están acompañados por un deseo de salvar almas o de servir a Dios. Muchas veces es simplemente un deseo del corazón de sentirse que es exitoso. En esto nosotros los creyentes tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de las cosas que deseamos, aunque parezcan nobles, o muchas de las cosas en las que constantemente estamos pensando y constantemente estamos hablando, aunque parezcan nobles, no son más que un deseo egoísta del corazón. Hermano, hay muchas cosas que brillan pero que no son oro. Son realmente, como decían en mi tierra, oro péndula. Así que, ¿en qué debe pensar el creyente primeramente? El creyente sin duda debe pensar en su salvación, debe pensar realmente en la salvación de otros también, porque si todas estas cosas están aconteciendo, desastres alrededor del mundo, y sabemos que estos son los últimos tiempos, pues lo mínimo o lo más sabio que podemos hacer también es comenzar a predicar a Cristo con la intención de que muchos sean salvos. Porque hay unos que predican a Cristo con la intención de que digan, oh, qué lindo cómo predica, oh, qué hombre o qué mujer cómo sirve a Dios. Pero realmente no tienen amor por las almas. Hermano, el amor por las almas es determinante para ver una manifestación de Dios
gloriosa sin duda. Cuando nuestra motivación es otra, pues nosotros vamos a estar, hermano, errando realmente al blanco y no vamos a estar agradando al corazón de Dios. Nuestra prioridad debe ser, desde luego, nuestra salvación, pero la salvación también de los de nuestra casa y de todos aquellos, hermano, que el Señor nos ponga en el camino. Porque, como he dicho, si todo esto está sucediendo es porque la venida del Señor está a las puertas. Y no hay una fecha ni un día exacto para esta venida. Solamente el Padre en su santa voluntad conoce el día, mas sin embargo, las señales de estos tiempos nos gritan que la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4:15 al 18 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermano, si tanta cosa está sucediendo alrededor del mundo, esto solamente nos dice a nosotros que el rapto de la iglesia está a las puertas. Usted me dice, pastor, ¿y qué es el rapto? Bueno, el rapto es el momento cuando Jesús arrebata a su iglesia fuera de este mundo. También sabemos que acontecerá repentinamente, sin una nota de aviso o una advertencia. Simplemente va a acontecer en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, también podríamos decir que el rapto es el momento donde vamos a sufrir nosotros una metamorfosis, porque nuestros cuerpos, hermano, serán transformados en un cuerpo semejante al de Jesús. Estos cuerpos mortales van a ser transformados en cuerpos inmortales, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, en ese momento nos encontraremos con el Señor en las nubes. Ahí el Señor Jesús no va a pisar la tierra todavía. Ese momento donde el Señor nos arrebate a los que habremos quedado con vida. Y muchos piensan que es esta generación la que va a ver el rapto de la iglesia en vida. Muchos piensan que esta generación estará viva para ese momento del rapto. Y muchos creen esto a raíz de las señales que se han dado y se siguen dando alrededor del mundo. Bueno, si Dios lo permite, nosotros vamos a ser esa generación que pueda recibir a Cristo Jesús en las nubes, los cuales no experimentaremos la muerte, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué importante es que estemos listos para ese momento. Hermano, es importante que usted esté seguro de su salvación y también que su familia reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador, para que en ese momento también ellos sean juntamente con usted y con nosotros levantados, porque en ese momento, hermano, cuando la iglesia sea levantada, entonces el mundo va a sufrir como nunca antes ha sufrido. Recuerde que la iglesia es levantada y, hermano, ya no va a haber nada que limite el poder de las tinieblas en esta tierra, sino que el enemigo, Satanás, va a poder moverse con esos espíritus que van a ser sueltos en los últimos tiempos de una manera libre, porque la iglesia ya no está para interceder, ya no está para detener y para romper los grilletes y las cadenas que el diablo va a querer poner en esta tierra.
Entonces, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Vamos a recibir un cuerpo transformado, un cuerpo, hermano, que no se enferma, un cuerpo que no se cansa y un cuerpo, hermano, semejante al del Hijo de Dios, un cuerpo realmente glorificado. Y dice el verso 53 de 1 Corintios 15, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjese el cuerpo que usted y yo vamos a tener, hermano. Vamos a ser mejor que Superman, sin duda. Vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, dice la palabra de Dios. Y 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, quizá ese momento del rapto sea mientras usted y yo estamos trabajando o estamos durmiendo en la noche. Posiblemente pueda ser camino al colegio o camino a la iglesia. O pueda ser mientras estamos adorando y alabando al Señor en la iglesia. Qué hermoso sería que en el momento del rapto realmente el Señor nos encuentre haciendo su obra. O nos encuentre alabándole y adorándole en la congregación de los santos. Pero qué triste sería que en ese momento del rapto, hermano, usted o yo nos encontráramos haciendo lo que Dios no nos ha llamado a hacer y seamos desaprobados por Dios. Qué triste sería que cuando venga el momento del rapto nos agarre ese momento en lo que no le agrada a Dios. Pero qué hermoso sería realmente que Dios nos encuentre haciendo su obra y predicando su palabra por amor a las almas. Hermano, el amor es lo que mueve todo. El amor debe ser lo que nos impulsa a hacer. Cuando el amor no está, entonces cualquier deseo del corazón por hacer algo que parezca noble no va a ser correcto, porque la intención no es realmente buena, sino que puede ser movida por el orgullo. Hay mucha gente que hace cosas, pero no está moviéndose o dejándose mover por el amor, sino que se mueve por la soberbia, por la envidia o por la avaricia. Uno de los grandes problemas, sin duda, y la palabra de Dios dice que el principio de todo mal es el amor al dinero. Hermano, que el dinero no le capture y no lo desenfoque de guardar su vida y de servir a Dios y de predicar su palabra, de ganar almas y hacer discípulos. Porque, sin duda, nosotros estamos a las puertas de ese inminente rapto de la iglesia. Hermano, la iglesia va a ser arrebatada en un momento. Pero qué triste sería que alguien en la congregación se vaya a quedar porque no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. O que su familia o que sus amigos se queden en ese momento donde el enemigo va a poder hacer lo que quiera en esta tierra prácticamente. Y va a ser tiempo de tribulación como nunca antes la ha habido. Qué triste sería, hermano, quedarse y saber que la iglesia fue arrebatada y que usted o alguien de su familia se quedó. La experiencia debe ser horrible, debe ser desesperante. Hermano, ¿y qué decir del infierno? Si alguien ya va al infierno, no queda más por hacer por esa persona. Realmente ya no hay salida, ya está condenada, ya no se puede sacar de esa prisión. Qué horroroso debe ser el infierno. Qué horroroso debe ser ese lugar y sobre todo el tormento de saber que no hay esperanza, que no hay salida, que no hay escapatoria de ese lugar de tormento. En esta vida muchos buscan la muerte para cortar el sufrimiento físico que están viviendo o emocional. Pero en el infierno no hay muerte. Hay una eternidad, pero de tormento. Hermano, esto debe ser algo horroroso e inimaginable. Por eso es tan importante que nosotros estemos listos
para ese momento cuando Cristo llame a su iglesia y también prediquemos el Evangelio y ganemos a nuestras familias para el Señor, para que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos a través de la fe en Jesucristo. Que Dios me los bendiga.